las actividades. Uh-huh. La primera pregunta que queríamos hacerle, doctor Recuenco, es, ¿qué le diría usted a los médicos que han venido en las últimas horas pidiendo una dosis de refuerzo luego de haber sido vacunados, ¿no? Por haber estado en primera línea con la vacuna de Sinopharm? Ellos vienen pidiendo una dosis de refuerzo para sentirse más inmunizados. ¿Usted valida ese pedido? ¿Está de acuerdo con ellos? Bueno, primero tendría que decirles que entiendo por qué se sienten motivados a pedirlo. Esta es una pandemia donde una de las opciones de enfermarse al estar expuesto es morir. Entonces, eso da mucha ansiedad, eso por un lado. Pero nosotros somos médicos y somos científicos, y en mi caso yo soy salubrista, soy doctor en salud pública, toda mi vida me he dedicado a esa dicotomía de atender al paciente individual, pero entender cómo se maneja la salud pública en la que todos se benefician. Una dosis de refuerzo, lo primero que les diría, ¿qué es lo que vamos a ganar? Un incremento de anticuerpos temporal, porque como ya continuamente lo explicamos a los voluntarios, porque estas preguntas, a partir de todo esto lo refuerzan una avalancha de preguntas de los voluntarios, porque todos preguntan lo mismo. Lo que va a ocurrir con el refuerzo es un poco más de anticuerpos. Pero ¿qué es lo que ocurre con una vacuna? Son dos tipos de inmunidad. Se habla poco de la inmunidad celular y se habla mucho de la inmunidad humoral, que son los anticuerpos. Los anticuerpos normalmente suben y van a decaer, van a bajar, pero lo que llamamos inmunidad celular, que es la memoria inmunológica, eso queda permanente. Al ponerle una vacuna extra, la memoria inmunológica no va a mejorar. Lo que va a hacer es estimular nuevamente el sistema para que suban los anticuerpos y dure un poco más. Lo que estamos haciendo realmente... ¿Cuánto más? Cuando dice un poco más, ¿se refiere, está medido eso? Eso es variable. Eso es, bueno, primero recordarles a todos que ninguna vacuna tiene ni un año. Eso tengamos en cuenta. Los estudios de vacunas normalmente se hacen en 2 años los estudios, y de ahí son 10 a 20 años hasta consolidar una dosis de vacuna. Estamos en una velocidad turbo, ultra rápido, porque lo exige la situación. Esto es una pandemia nunca antes vista. Entonces tenemos poco tiempo de experiencia. ¿Cuánto más van a durar los anticuerpos? Lo estamos midiendo. O sea, están saliendo, primero ustedes han escuchado, 6 meses duran los anticuerpos, tanto de la enfermedad de COVID y también de la vacuna. Después volvió a salir 9 meses. ¿Qué? 6 meses, 9 meses. Lo que pasa es que está avanzando el tiempo, claro, y a medida que avanza el tiempo vamos actualizando. Ahora, doctor, yo he sido voluntaria y me vacunaron el 7 de octubre. Ya para marzo me hice una serológica y no tenía anticuerpos. Exactamente. Esa es otra de las preguntas más frecuentes. Me hice una prueba de anticuerpos y no me salió anticuerpos, doctor. En realidad acá hay un problema mayor todavía. No existe una sola prueba validada para medir anticuerpos después de una vacuna para COVID. Si ustedes toman en cuenta las vacunas que se ponen, hepatitis B, la vacuna de HPV, a ninguna persona se le ocurre tomarse una prueba de anticuerpos después. Es por el pánico actual, el miedo de que podría no estar protegido, que ha salido este tema y ha aparecido un mercado de laboratorios ofreciendo toda clase de test de anticuerpos, pero ninguno está validado. No está validado. O sea, no es un elemento para saber si uno tiene defensas o no, si la vacuna sigue siendo efectiva. Como el que se hizo Vizcarra, ¿no? Como que el que se hizo Vizcarra en una conferencia de prensa, ese test entonces tampoco tiene validez. No hay ningún test validado para decir que uno tiene anticuerpos de COVID. Lo que más podría hacerse, por eso lo que hacemos en los estudios, es la búsqueda de los anticuerpos neutralizantes. Los neutralizantes son los que realmente van a neutralizar al virus, porque anticuerpos son estimulados por todos los componentes del virus y existen los anticuerpos que no son neutralizantes. Y al medir, puede ser que me salga alto y yo no sé si se refiere a anticuerpos neutralizantes, o puede ser que me salga bajo porque el test no está uniformizado para eso. Lo que sí existe es este test de anticuerpos neutralizantes en el cual, diciéndolo de manera cruda, yo necesito utilizar el virus vivo real del COVID y ponerlo junto al suero y ver si neutraliza. Para hacer ese estudio significa que yo tengo que incubar los virus en un laboratorio que se llama de Bioseguridad 3, y el único laboratorio con esas capacidades en el Perú es el laboratorio del Instituto Nacional de Salud.
Por lo tanto, todos los test que están ofreciendo no les están diciendo la verdad al público. El público uno se toma un test con la expectativa de encontrar anticuerpos. Los test sí están validados para anticuerpos después de haberse enfermado, post-COVID, no para después de ponerse la vacuna. Ahora, doctor, hay países que empezaron temprano con Sinopharm y que incluso hicieron estudios, por ejemplo, Bahrein. Estaba leyendo que el viceministro de Salud, Walid Khalifa, declaró al Wall Street Journal en junio que los mayores de 50, obesos o con enfermedades, que tuvieran otras enfermedades, sí iban a ser vacunados con una tercera dosis y ellos recibieron Sinopharm. Sí. O sea, ¿de qué información puede partir un gobierno, el de Bahrein, para decidir que necesita una tercera dosis? Eso es muy interesante porque así categóricamente no hay evidencia para poner una tercera dosis. No solamente lo han dicho las agencias, sino lo que está ocurriendo en este momento es que en algunos estudios han agregado una tercera dosis para ver cuál es el efecto documentado. Eso todavía no tenemos los resultados. Pero ¿por qué Emiratos Árabes Bahrein está haciendo esto? Sí. Es una cuestión, yo diría, de abundancia de recursos y está ofreciéndolo a su público y eso es una excepción. No hay una evidencia científica por la cual se le deba ofrecer una tercera vacuna. Lamentablemente, esta es una situación de marketeo, porque ahora sí lo menciono. Pfizer, si ustedes recuerdan, ¿quién ha mencionado la tercera dosis de Pfizer? Sí. Primero fue el dueño de la compañía BioNTech, que son los que fabrican Pfizer. Sí. Y ahora últimamente Pfizer está buscando el licenciamiento de una tercera dosis. No es una coincidencia que a las pocas horas de que Pfizer anuncia esto, el CDC de los Estados Unidos, la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa declararon que no había evidencia para esto. Lo que no quiere decir que quizá pueda llegar el momento en el que todos necesitemos una tercera dosis. Sí, pero aquí viene el tema. Por eso aprendamos, mejor dicho, veamos la experiencia anterior. Esta no es la única vacuna que existe. Existen muchas vacunas en las que podemos ver similaridades y diferencias. La única vacuna en la que damos un refuerzo anual es influenza y tiene una razón fáctica contundente. El virus muta tanto que la vacuna de un año para otro ya no sirve. O sea, los componentes del virus están muy variados. ¿Qué es lo que vemos en COVID? Tenemos las variantes del alfa hasta lambda y tenemos una gran variedad de variantes en pocos meses. O sea, sí ha habido mutaciones, pero a pesar de todo, la vacuna continúa protegiendo contra todas las variantes. Ahora, incluso la Delta. Protege contra la Delta Sinopharm porque, por ejemplo, en el artículo de Reuters citan al epidemiólogo, al jefe de epidemiología de la Universidad de Hong Kong, y teme el profesor Ben Cowling, y él teme que la protección contra Delta sea 20% menor en las vacunas chinas. Sí, es que lo que está diciendo yo tiene evidencia. No existe una evidencia, existe una especulación. Y eso yo lo he visto porque estamos siguiendo el tema, por supuesto, no por solo el estudio, sino por el tema de las variantes. Más allá del tema del estudio, el tema de la variante es muy interesante. Y si es que una vacuna protege o no protege, realmente no es tanto la discusión, es qué tanto más eficacia hay. Entonces, lo que están haciendo es, con las vacunas que Estados Unidos está usando, por supuesto, han hecho inmediatamente las pruebas. Con Sinopharm no se ha hecho pruebas extensas, pero tenemos que donde hay vacunación, hay reducción de muertes y reducción de hospitalización. Donde no hay vacunación es donde las muertes están ocurriendo más. Eso es lo que nosotros llamamos evidencia indirecta o evidencia epidemiológica, y ya en campo se llama estudios de efectividad, ¿no? Entonces, sí, adelante. Para responderles a sus colegas que están pidiendo una tercera dosis, ¿usted les diría que no es el momento, no tienen por qué precipitarse, se están dejando llevar por el miedo, sigan trabajando con tranquilidad? Y agregaría dos cosas. No, es que vamos por partes. Realmente la cuestión es los médicos y personal de salud, no solo médicos, estamos hablando de todo el equipo, están sobreexpuestos, sí. El personal que recoge la basura también. El personal que estamos en aglomeraciones en mercados también están sobreexpuestos. Definitivamente el temor de infectarse es alto. Sin embargo,
El tema es que tenemos casi 90% de la población sin vacunar. Y ahí es donde venía la otra dimensión que yo les decía, salud pública. Una cosa es solucionar mi problema individual, pero otra cosa, yo como decisor, y ahí hablo de ministros, directores, tengo que decidir por el bien de la salud pública. Y si yo tengo 90% sin vacunar, la discusión de dar una dosis extra es completamente fuera de lugar. Por lo menos tendría que tener un 70-80% de mi población vacunada para recién discutir. Ahora sí, veamos si hay evidencias para poder agregar una dosis extra. El caso que mencionaban de Bahrein, el Emiratos Árabes tiene todo el dinero del mundo para hacerlo y ya ha vacunado a su población masivamente. Entonces ellos tienen sobreabundancia, nosotros no. Alguien podría decir, pero el presidente Sagasti acaba de anunciar que hay vacunas garantizadas hasta enero del 2022. Es fantástico, porque aquí viene el tema. No es la vacuna, es solamente la vacuna, no es el problema. Es la logística, todo el aparataje para poder implementar un plan de vacunación. Por eso es muy fácil decir, la vacuna cuesta tanto, por ejemplo. Y si nosotros decimos, la vacuna cuesta puesta en Lima más, porque tiene que pagar personal, pero piensen ahora cuánto cuesta en la selva. Para los que hemos ido a hacer trabajo de campo en las profundidades de la selva, es estratosféricamente caro llegar hasta ahí y son las personas más olvidadas y son las que más necesitan la vacuna. Entonces, ¿cómo puedo pedir vacuna extra cuando veo que hay grandes dificultades para que esta población que siempre ha estado olvidada reciba uno, en vez de abogar para que ellos reciban la vacuna? Claro, es una vacuna. Pero en los mayores de 60, por ejemplo, lo que dice la OMS es que la recomienda para mayores de 60, pero no se ha podido determinar el porcentaje de efectividad porque no ha habido suficientes estudios en esas personas mayores de 60. ¿Cuál cree usted en Sinopharm? Sí, pues bueno, en realidad el estudio de Emiratos Árabes, que tenía 40,000 participantes, tuvo muy pocos participantes de más de 60 años. Nosotros tenemos acá en Perú alrededor de 10% de participantes de 60 años para arriba. Y esa es una de las razones por las que al equipo con el que trabajamos les trato de incentivar para acelerar el tema de tener nuestros resultados lo más pronto posible, porque nosotros somos los que vamos a proveer esa información que todo el mundo quiere saber, cómo es la protección en personas mayores de 60 años. Esa información todavía no está. Está en manos de nosotros, sí. Hay una pregunta de una seguidora, Carmen Acurio. Ella dice, como voluntaria del estudio de Cayetano, les pido que le pregunten al doctor qué pasará con los vacunados con cepa Beijing desde el principio, porque ya se cumple el año de la vacunación. Sí, gracias. Yo contesto esta pregunta diariamente porque recibo llamadas para todos. En este momento, justamente a propósito del tema de refuerzos, no hay evidencia. ¿Significa que en el futuro no lo habrá? No es cierto. Vamos a seguir examinando. En este momento sabemos que la vacuna puede cubrir un año. Entonces la preocupación de los que están, porque todavía no ha pasado más de un año, porque ya estamos a los 9 meses y estamos estimando que puede ser un año. Pero la especulación actual de los científicos varía. Dice, de repente son varios años y no necesitaríamos un refuerzo, sino cada varios años. Es decir, que las mutaciones ya sean tan mayores en los siguientes años y requeramos una. Y la hipótesis más extrema es que nunca más se requeriría una vacuna. Vuelvo al ejemplo de influenza. El ejemplo de influenza. Influenza es la única vacuna que ponemos todos los años. Pero recuerden otra vacuna. Hepatitis B es una vez en la vida. Tenemos la de HPV y tenemos la de sarampión. Pero la difteria la han puesto de nuevo en la vacuna, en la campaña del año pasado. Por supuesto que sí, porque mucha población no fue vacunada. Y porque probablemente en 10, 20 años, 30 años que ha pasado las grandes vacunaciones, el virus, la bacteria tiene nuevos componentes por lo cual la vacuna actual es mejor. Entonces, eso sí va a ocurrir. Estoy seguro que en algunos años, 1 año, 2 años, podamos tener una definición. Sí, se requiere una vacuna cada varios años, pero por el momento no parece que esta persona, o sea, una persona que tenga 1 año, lo que yo les estoy contestando, por el momento no hay evidencia que se requieran después de varios meses. Les vuelvo a explicar lo que les dije de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Si mis anticuerpos decaen después de 6, 9 meses, pero yo tengo la memoria inmunológica y me infecto, mi sistema va a recordar al virus y va a fabricar anticuerpos inmediatamente. Ese es uno. Y el otro es estar atentos. Eso también se lo digo, estar atentos, porque
el otro año, en los siguientes meses, va a seguir saliendo nueva información con la cual van a decir, sí, efectivamente se va a necesitar un refuerzo, pero en este momento, en el presente, eso no está en evidencia. Doctor, tengo una pregunta respecto de otra cosa que han denunciado los voceros del Colegio Médico. Ellos señalan, las cifras son distintas de las que ofrece el Ministerio de Salud, pero de todas maneras es preocupante que para el Colegio Médico haya 14 médicos fallecidos con doble dosis de Sinopharm y 36 con una dosis. ¿Cómo evalúa usted este tema? ¿Puede una persona, médico no, fallecer después de haber recibido las dos dosis? Fallecer de COVID, evidentemente. Sí, en cualquier vacuna de cualquier marca, ustedes van a escuchar la eficacia de tanto por ciento para prevenir muerte, tanto por ciento para prevenir enfermedad grave o moderada. Para Sinopharm es 78% de acuerdo al estudio de Emiratos Árabes para prevenir enfermedad moderada y grave. Y en el estudio de Emiratos Árabes, o sea, con muy poco, han tenido solo 3 muertos, es 100% para evitar. Es tan poquito que yo diría, necesitamos todavía ver nuestros estudios. Entonces, es bastante alto para prevenir muertos en general. ¿Qué ha pasado? Y eso también recordando, los médicos y el personal de salud son el personal sobreexpuesto. No es lo mismo estar en un mercado que realmente hay una gran exposición que estar en una UCI donde hay muchísimos virus en aerosol y que están continuamente ahí cambiando tubos y toda la exposición en unas áreas que no necesariamente están ventiladas. Entonces, es explicable que haya la posibilidad de una reinfección. Eso es uno. El tema de la vacunación. Incluso reinfección, incluso vacunados. Sí, no, es claro, eso es posible. O sea, la vacuna no impide que una persona se pueda infectar. Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora es que las reinfecciones son la frecuencia es muy baja. Es decir, una persona que se ha infectado o está vacunada, la posibilidad de que se enferme no es tan alta como si no estuviera vacunado. Ese es uno. Pero y en el caso de los 14 médicos fallecidos con doble dosis. Aún si hubiera sido vacuna Pfizer, existe una probabilidad del 5%, 10% de que una persona se contagie y pueda fallecer. Pero acá, menos en Pfizer o no necesariamente. Con cualquier vacuna uno se puede enfermar y se puede complicar. No significa, pues si yo tengo obesidad, tengo otras comorbilidades y me vuelvo a infectar, su riesgo vuelve a ser alto. Eso es algo importante que debemos recordar. ¿Le pareció una buena decisión del gobierno que las personas mayores se vacunen con Pfizer? A mí me parece que cualquier vacuna era óptima. Ahora, el tema de la vacuna de Pfizer o de cualquier marca a nivel de salud pública es una decisión de negociación, disponibilidad en el mercado, de precio y de facilidad de distribución. Entonces, es una de las cosas que yo no estaba en ninguna de estas comisiones, pero estoy seguro, me pongo en los zapatos de ellos, tengo que ver todas esas dimensiones y la prontitud con que se entrega la vacuna, porque es muy fácil para el público decir, esta vacuna no la entregan inmediatamente. De acuerdo como lo van produciendo, se va entregando. ¿En qué momento el gobierno decidió esto y por qué? Desconozco, pero obviamente la vacuna que pudieron obtener es buena. En otros países han escogido otras vacunas y a mí me parece que ha estado bien que se le haya vacunado a las personas mayores. ¿Y qué piensa cuando escucha, por ejemplo, ¿no? a médicos o a periodistas decir, lo han dicho hace meses y lo han vuelto a repetir en los últimos días, que la vacuna de Sinopharm es como agua destilada, ¿no? Que no sirve para nada? Sí, no creo estar citando mal. Bueno, bueno, voy a decirlo amablemente. No tiene que ser tan amable tampoco. Bueno, es que cuando uno no tiene información o cuando tiene de repente otro objetivo, va a decir lo que su objetivo busca, ¿no? Definitivamente la vacuna, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es que, reporte del Colegio Médico, la mortalidad de personal de salud ha disminuido desde que se empezó a vacunar. El estudio de Emiratos Árabes está hablando de eso y ahora el Ministerio de Salud nuevamente está viendo que donde se ha aplicado Sinopharm también está funcionando. Más allá de la marca de la vacuna, el tema es población vacunada versus población no vacunada.
Definitivamente, eso es algo que en todas las situaciones, las comparaciones son eso. La población no vacunada está más expuesta a la gravedad de la variante Delta, tiene más hospitalización, etc. Entonces, yo lo que diría es, si voy a decir, primero me informo. Ese es uno. Segundo, es una situación grave, que eso sí lo debo decir como salubrista. Una de las cosas que uno aprende en el ABC de la salud pública es que las intervenciones de salud pública que van a beneficiar a la población hay que protegerlas con evidencias y con la verdad. Cuando yo ataco una intervención de salud pública, desacredito y hago que la población se desanime. Entonces, el efecto de decir cosas como esta es que mucha gente ya no quiere vacunarse y es difícil razonar con un miedo, porque los miedos no son racionales y a pesar de que uno le dice, el riesgo de morir por COVID es mucho mayor que el que te pongas la vacuna, pero me van a poner un chip, pero es agua destilada o es lo que sea. Entonces, realmente... Uno de los que incurrió en esa irresponsabilidad fue el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, y tenemos el tuit de la embajada china donde precisamente le responde a López Aliaga a raíz de sus desafortunados comentarios. ¿Lo tenemos, productor? Ahí está. Perdón, a Bustamante, ¿no? Al doctor Bustamante. Dice, señor Ernesto Bustamante, es delito privar el derecho a la salud y vida de la gente con desinformación y mentiras, peor aún si es alguien que se dedicaba a la medicina y ciencia. Es difamación acusar de corrupción a una empresa sin ningún fundamento, refiriéndose a Sinopharm. Este señor opta por ignorar las verdades, cegado por sus prejuicios ideológicos y su odio inexplicable. Duros, ¿no? Los términos de la embajada. Ojalá él reflexione bien sobre su credibilidad y el daño que ha causado. Como socio importante y amigo del Perú, China no acepta perjuicio a las relaciones bilaterales. Ahora, doctor, además, pero también en lo que puede haber, más allá de estas fake news que se han dado contra la vacuna china, sobre todo, también ha habido ciertas suspicacias, porque llamó la atención que incluso el responsable y otros doctores responsables del ensayo usaran 3 dosis. Y hasta 4 algunos, ¿no? Bueno, ya uno de los del Vacunagate. O 5. Bueno, en general no está justificado usar más de 2 dosis. El esquema recomendado por el fabricante y aceptado es 2 dosis. En el estudio tenemos solo autorizado poner 2 dosis. Cualquier administración de una tercera dosis es inadecuada, definitivamente inadecuada, injustificada, y nuevamente la reflexión, no solo para este punto, para el que acabamos de conversar de los médicos que están pidiendo refuerzo, es y la población que ya está ahorita demandando el refuerzo, porque ya se ha generado la idea de que se necesita, es basada en miedo. Basada en el temor, y es un temor que yo no voy a descalificar, es un temor justificado de morir ante una enfermedad, pero para eso es la información, informar con la ciencia, con la verdad es lo que puede contar. Díganos una cosa, doctor, ¿por qué las personas que se beneficiaron con el Vacunagate, ¿no? Con la vacuna aplicada o recibida irregularmente, continuaban apareciendo en el registro de vacunación? Tanto así que más de uno ha sido doblemente vacunado, entre ellos Martín Vizcarra, ¿no? O 5 veces el doctor Suárez Ognio. Realmente esto es completamente fuera del estudio, pero ha sido motivo de pregunta de los mismos voluntarios y tenemos una elaboración al respecto. Es decir, aclarar de que el padrón del Ministerio de Salud, que lo maneja el Ministerio de Salud, es manejado solo por el Ministerio de Salud. Han tenido la oportunidad de poder actualizar los nombres, porque todos los nombres de las personas vacunadas fuera del estudio han sido proporcionados en su momento, incluso han sido publicados por el periódico, o sea, no han sido secretos, y han podido proceder a bloquearlos, por decirlo, ¿no? Entonces, ese es un tema aparte, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, la única explicación la pueden dar el Ministerio de Salud, porque se demoró en actualizar esa lista, ¿no? Y el otro tema es de la conducta, y eso va más allá del estudio, ¿no? Si yo tengo la oportunidad, y eso le digo porque voluntarios me lo dicen directamente, tengo la oportunidad de vacunarme 2 veces, ya estoy vacunado, tengo mi carnet, y me preguntan y les explico, les digo, no es necesario, hay riesgos de que usted tenga reacciones adversas por ponerse más dosis de las necesarias,
y al final te dicen, no, entonces yo quiero inscribirme para que no figure en el padrón. Hay gente muy responsable, pero también tenemos lo opuesto, que ven la oportunidad de aprovechar, porque hay una concepción de que más es mejor. Entonces yo les explico también a los voluntarios de que en medicina, en medicamentos y en vacunas, no es más, es mejor, es lo mínimo posible. Y eso es porque si ustedes toman un Panadol, ese es el ejemplo que les uso, y usted toma menos de la dosis, no le va a hacer nada. Pero si usted toma su dosis, va bien. Pero si toma más dosis de la necesaria, le va a dar una hepatitis. Y eso es lo mismo con la vacuna. Los biológicos no son como un medicamento químico que lo procesa el hígado y lo elimina. Los biológicos interactúan con nuestro sistema inmunitario y pueden producir efectos que no deseamos. Por eso, más no es mejor. Es lo justo y necesario. Pero quizás ha debido tener un poco más de difusión esto de que no tener anticuerpos no necesariamente significa que no esté teniendo efecto la vacuna. Es más, en mi caso yo no tuve anticuerpos, bueno, me he vacunado fuera por ese temor, ¿no? Pero hablando del estudio en sí, ¿cuándo va a ser listo? ¿Por qué no ha sido considerado en las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud? ¿Ha sido por el vacuna Gate o está dentro de los plazos? ¿A qué se refiere? ¿Por qué, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando da la autorización de uso a la vacuna de Sinopharm, menciona el estudio en Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué no el peruano? ¿No está listo el peruano porque era dentro de sus plazos? ¿O por el vacuna Gate o porque así estaba programado? Gracias por la oportunidad de aclarar de que todo lo que ha ocurrido fuera del estudio, que es lo del vacuna Gate, es fuera del estudio. Afortunadamente, sí se ha podido hacer una línea divisoria. Todo lo que es dentro del estudio ha continuado. Ha habido efectos, por supuesto, de que no ha habido vacuna, que la importación y la supervisión, todo lo demás, pero se ha preservado los datos para poder brindar resultados. Ahora, el estudio no tiene un año todavía. El estudio estaba previsto en hacer los análisis al fin del estudio. Al fin del estudio es al año del reclutamiento de los voluntarios. No ha transcurrido el año. Sin embargo, tenemos lo que se llama informes preliminar, de los cuales la doctora Coralid presentó un preliminar exploratorio en marzo, de lo cual se supo de que la vacuna Wuhan no era tan eficaz que la vacuna de Beijing. Eso se publicitó mucho, inclusive se pasó en un programa de televisión que trastocó todo, pero sirvió para aclarar, se filtró. Sí, que quizás ahí también el error fue no aclararlo desde el estudio primero, ¿no? Claro, es que yo creo que ahí lo que hubo es mucha presión por el mismo escándalo que hubo de mostrar datos. Y se hizo un estudio exploratorio que fue incompleto, no incluyó los datos de San Marcos. Esto explico, son dos sedes, San Marcos y Cayetano Heredia. Entonces ahora estamos trabajando para completarlo todo y poder tener, yo espero que el próximo mes ya tengamos el inicio de los análisis y pronto anunciar resultados. ¿Algún adelanto? Todavía, realmente, aunque quisiera dar adelantos, no puedo, porque lo que estamos haciendo en este momento, y eso es clasificar los casos, y todos aquellos que han tenido COVID, que son lo que le llamamos PCR positivo, tienen que ser evaluados por un comité independiente, o sea, no por nosotros, para que no haya ninguna sospecha de que tratamos de favorecer a la vacuna, y una vez que ellos se han clasificado, levantamos los ciegos, que eso nos falta de ellos, y ya vemos qué recibieron, y ahí ya puedo hacer el análisis. Esperaremos pacientemente entonces el informe final. Y un reconocimiento a los monitores también, que nos siguen diariamente. Converso con otros voluntarios y los monitores están permanentemente en contacto con nosotros. Nos hemos pasado el tiempo. Doctor Recuenco, muchísimas gracias por atendernos y por absolver todas nuestras dudas y bueno, buena suerte con lo que queda del trabajo. Y a vacunarse. Ahí en la Cayetano, y a vacunarse. ¿Sí? A vacunarse con 2 dosis. Creo que el doctor ha sido muy claro en la explicación respecto de la tercera dosis. Por ahora no hay evidencia de su necesidad. Gracias, doctor Recuenco. Gracias por la oportunidad de poder explicarte esos temas y a su disposición cuando me necesite. Muchas gracias. Muchas gracias.